En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues ofrecemos hoy la misa en honor de San Luis Gonzaga y se escoge en la oración colecta, pues nosotros le pedimos a Dios que, no habiéndolo imitado a San Luis por la inocencia, lo imitemos por la penitencia. Y se escoge la iglesia, la epístola, esta del eclesiástico, porque pues Luis nace en esta familia marqués de Italia y en mucho dinero, ¿verdad? Y se escoge el Evangelio, porque dice Jesús en el Evangelio que serán como ángeles de Dios en el cielo. Y San Luis Gonzaga fue como ángel de Dios, no en el cielo, sino en la tierra. Porque la vida de San Luis Gonzaga no es otra cosa más que una maravilla de la gracia, que posiblemente no volveremos a ver, que sucedió una sola vez y se acabó. Porque en este mundo las personas muy buenas se mueren pronto y las muy malas también. Los que nos quedamos para siempre somos los más mediocres, en otras palabras. Pero de San Luis Gonzaga pues habría mucho que decir. Lo que le dijo su padre al superior o al general de los jesuitas cuando lo llevó para entregarlo, dice mucho. Dice: le hago saber a su señoría reverendísima que le entrego lo que más quiero en este mundo y la mayor esperanza que tenía para la conservación de mi casa. Así le dijo el marqués de Castiglione al padre general de la Compañía de Jesús, el padre Claudio Acquaviva, cuando San Luis entra al noviciado. Pues es el mayor de los 8 hijos de este matrimonio Ferrante Gonzaga, que tenía pues todas las características de llegar a ser soldado, porque creció entre soldados. De hecho, entre los 4 y los 6 años, usando las armas, pues le explotó la pólvora en la cara y le dañó la cara. Y fue de los soldados de quien se aprendió 2 malas palabras que él ni siquiera sabía qué significaban esas 2 palabras. Fueron las 2 cosas, fueron los únicos 2 pecados que cometió en su vida, y por los que hizo penitencia el resto de su vida. Haber dicho 2 malas palabras que él no sabía lo que significaba. Entonces, al ver su padre la piedad de su hijo, pues para quitarle esas ideas de su cabeza, lo manda a Florencia para que allí con los de la familia de los Médicis él pudiera olvidarse de sus ideas que traía en su cabeza. Y fue allí precisamente en la iglesia de la que les hablaba la semana pasada, de la Anunciación. Allí fue donde él hizo el voto de castidad para siempre, a los 8 años. De nuevo regresa a su casa y él sigue con la idea de mantener este género de vida, de la oración, la penitencia. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando comienzan a llamarle el ángel de Castiglione o el lirio de Italia, o le decían también el ángel con cuerpo, o un cuerpo hecho de ángel.
decía. Entonces, a los 12 años, él llega a la cumbre de la contemplación. Pasa largas horas ensimismado en la oración y en el trato divino, que en la noche ni siquiera quiere dormir para estar renovando esta idea de la presencia de Dios a cada hora. Entonces, durante ese tiempo de su juventud, de su adolescencia, llora todos los días por los pecados que cometió, que, como decía, fueron estas 2 palabras malas que se aprendió. Entonces, él era el heredero del Principado de Mantua y del Sacro Imperio. Entonces, lo que hace es dejar esa herencia a su hermano, ¿sí?, para después él pedir la admisión en la compañía de Jesús. Entonces se va a España y allí es paje en la corte de Felipe II, y allí, frente al altar de Nuestra Señora del Buen Consejo, es cuando él descubre que debe hacer esta entrada en la compañía de Jesús. Entonces, hace grandes progresos en el estudio, en la contemplación, en la vida espiritual, pero antes de ser ordenado sacerdote, a los 23 años, vuela al cielo, fruto nada más y nada menos que de su inmensa caridad para con Dios. Y así muere el 21 de junio de 1591. ¿Y por qué se iría a esa edad? Porque Dios no nos lo dejó por más tiempo. Bueno, porque el Evangelio dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Ver a Dios en esta vida y verlo a Él en la otra, en la eternidad. Para eso se esforzó San Luis Gonzaga. Pureza de intención, pureza de corazón, pureza de alma, pureza de pensamiento. Entonces, Nuestra Señora de Fátima habló de la pureza, de la virtud de la pureza a los niños cuando se apareció. En primer lugar, ella mencionó esto de que para ella hay matrimonios que no son agradables a Dios. En segundo lugar, que muchas modas, formas de vestir entrarían en el mundo y que no serían de ninguna forma agradables a Dios. Y por último, ella dijo con profunda tristeza que la mayoría de las almas de este siglo se perderían por toda la eternidad debido a los pecados de impureza. Entonces, ¿qué recursos nosotros tenemos para, si al menos no mantuvimos la inocencia del bautismo, qué es lo que podríamos hacer para mantener la virtud de la pureza? Pues varias cosas. La primera, que sería la oración, la penitencia, el control de los ojos, de la vista, el evitar las ocasiones de pecado, evitar la tristeza, la confesión, la alegría de servir a Dios, el conocimiento de nosotros mismos, el auxilio de los santos, especialmente de San José y de la Santísima Virgen. ¿A qué nos referimos con esto de la oración? Porque hay que entender que la pureza es una virtud sobrenatural que solo se nos concede por la oración, por la gracia eficaz de la oración. Entonces, eso se lo hemos de pedir a Dios. Lo segundo, la penitencia. Porque Jesús mismo dice: algunos demonios solo pueden ser expulsados por la oración y por el ayuno.
Entonces, estas dos serían las dos alas que se necesita para progresar en la vida espiritual. Después tenemos el control de la vista, ¿verdad? El evitar las ocasiones de pecado, evitar la pereza. San Francisco de Sales llama a la pereza el taller del demonio. Entonces, evitar la pereza, evitar ciertos estados de ánimo como son la tristeza, ¿sí? La desolación, la desesperanza, el cansancio, ¿verdad? Cosas así. Después tenemos la frecuencia de la confesión. Dice San Francisco de Sales que hemos de cultivar a toda costa la alegría de vivir. Dice, porque después del pecado mortal, lo peor del mundo es la tristeza. ¿Sí? Entonces, tenemos también la recepción de la Sagrada Comunión, el comer bien, ¿sí? El ejercicio físico, porque lo que más alimenta el desorden de la impureza o la lujuria, pues es la comida. El ejercicio físico, el comer bien, el examen de conciencia de todos los días. Y por último, la devoción sincera a San José y a la Santísima Virgen. Santa Teresa decía que San José es el patrón de todas las intenciones, ¿sí? Y lo llama el terror de los demonios. Y por eso es presentado él con un lirio en la mano, simbolizando su impecable inocencia y su pureza. Y por último, el amor a la Santísima Virgen. Porque la experiencia a través del tiempo nos ha demostrado que aquellos que tienen esta especial devoción a la Virgen han sido capaces de vivir la virtud de la pureza con mayor facilidad. Y acudimos principalmente a ella porque es la que está más dispuesta a ayudarnos, como se lo decimos en la oración que dice que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti haya sido jamás desamparado. Entonces, de vez en cuando, acordarnos de ella y decirle: oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a vos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.